Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, de Rubén Darío. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo, yelmo de ilusión. Que nadie ha podido vencer todavía, por la daga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu heroicidad. Contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre pares, maestro, salud. Salud, porque hoy juzgo que muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas o los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón. Soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol. Por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la Mancha y el ser español. Ora por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso. Ruega casto, puro, celeste, animoso. Por nos intercede. Suplica por nos. Pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin piel y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, del superhombre de Nietzsche, de cantos, áfonos, recetas que firma un doctor. De las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias. Líbranos, Señor. De rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines. Del hampa que sacia su canallocracia, con salvar la vida, la gloria, el honor, del puñal con gracia, líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión. Que nadie ha podido vencer todavía, con la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, todo corazón. Uno de los motivos felices de esta convocatoria es que desde el Instituto Cervantes se pone en marcha una nueva colección, Las Ínsulas Prometidas,
con una serie de volúmenes de homenaje con estudios de especialistas dedicados a los grandes escritores y escritoras de la lengua. El primero está dedicado a la escritura de Leonardo Padura y tenemos con nosotros a uno de los responsables de la edición, al profesor Rafael Acosta, y el segundo estará dedicado a Sergio Ramírez y la coordinación en la que está trabajando corresponde al escritor y periodista Juan Cruz. Y lo primero que queríamos es aprovechar este acto para presentar la colección, nuestras ínsulas prometidas. Seguimos trabajando de cara al futuro y empiezo dándole la palabra a Rafael Acosta para que nos explique este libro. Muchas gracias. Yo creo que lo que se impone en primer lugar es explicar el porqué del libro. Stephen Silberstein, el otro compilador, es un profesor de la Universidad de Baylor en Texas, Estados Unidos, y por supuesto, un apasionado seguidor de la obra de Padura. Un día conversando, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no reunimos un grupo de ensayos, de estudios con relación al trabajo de Padura y lo convertimos en un libro? Con la idea de crear una especie de estación, de parada de análisis sobre la obra de Leonardo Padura. Y empezamos a trabajar. Lo cierto es que empezamos a trabajar sin tener un respaldo editorial garantizado. Pero bueno, yo creo que las cosas nobles se inician así. La idea era organizar el libro y empezamos a trabajar. Al final reunimos 20 ensayos que son los que componen el libro, más una entrevista que le hicimos Stephen y yo a Padura, y el discurso de recepción del premio Princesa de Asturias por parte de Leonardo Padura. Eso es lo que compone el libro. Bueno, por supuesto, al final las fichas de los autores, y se abre con unas palabras de Luis García Montero explicando que, bueno, se inaugura la colección Las Ínsulas Perdidas del Instituto Cervantes con este título. Yo quisiera, antes de desarrollar un poquitico la idea del libro y por qué el libro, agradecer a Luis García Montero porque desde el primer momento que Francisco Moreno le planteó la idea de hacer el libro, Luis lo aceptó con mucho entusiasmo y desde un primer momento. Bueno, gracias a esa disposición de Luis es que estamos presentando este título en la mañana de hoy. Ahora, ¿por qué Padura? Bueno, los premios que está recibiendo Padura es una cosa realmente impresionante. Hace unos meses atrás, la medalla Carlos Fuentes con la Feria del Libro de Guadalajara. Hace unas semanas atrás, la medalla Alejo Carpentier, que otorga el Ministerio de Cultura cubano. Y ahora, hace unas horas prácticamente, se conoció que la última novela de Padura, Como polvo en el viento, está aspirando a los premios Médicis de Francia. Si nos remontamos un poquitico más hacia atrás, pues hay otros y otros y otros premios. Yo soy de los que cree que los premios no garantizan realmente la calidad de una obra, o sea, lo pienso así. Pero en el caso de Padura, estamos asistiendo a un reconocimiento internacional de su trabajo. O sea, es uno tras otro que estos premios van expresando esa recepción de la obra de Padura en el mundo entero. En el caso cubano, además de ser el Premio Nacional de Literatura y tener otros reconocimientos, tiene uno muy importante, que es el que otorga el Sistema de Bibliotecas Públicas de Cuba y que se refiere al autor más leído entre el público cubano. Y ese reconocimiento lo ha tenido Leonardo Padura en varias oportunidades. O sea que estamos hablando de un autor con legiones de lectores
que cada día va sumando un título más importante a su ya relevante obra literaria. Estas fueron las razones básicas por las cuales Stephen y yo nos decidimos a organizar este volumen. Ustedes podrán ver ahí análisis puntuales de algunos libros y análisis generales filológicos, periodísticos, del ensayismo de Padura. O sea que realmente es un volumen que echa una mirada poliédrica, una mirada plural sobre la obra de nuestro querido amigo. Yo creo que ese reconocimiento de Padura, que en algunos momentos la parte, digamos, oficial de Cuba no se había sumado de una manera entusiasta a ese reconocimiento, cosa que yo creo que ya empezó a cambiar. Ese reconocimiento de Padura crece exponencialmente. Las presentaciones de los libros de Padura, las conferencias de Padura son realmente sucesos de público en el país. Y eso es importante, porque no todos los autores logran esa recepción entre los potenciales lectores. En el caso particular mío, en el número 2 de la revista de la Biblioteca Nacional, que traje acá, se le dedicó a un eminente historiador, Manuel Moreno Fraginals, que se cumplían los 100 años de su nacimiento, y se le dedicó también a Leonardo Padura por los 65 años recién cumplidos en el momento que salió la publicación. Aquí hay 3 textos sobre él y realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de que este número haya rendido ese homenaje a Padura. La obra de Padura, ya para terminar y no hacer muy extensa mi intervención, es una obra que de más está decir que cuenta con una prosa magistral, pero es una obra que tiene un profundo sentido sociológico. He conversado con algunos colegas allá en la isla de que cuando pasa el tiempo quizás sea más fácil saber cuál era y cómo era la sociedad cubana de los 80, de los 90 y de inicios del siglo XXI por los libros y las narraciones de Padura que por los propios ensayos de las ciencias sociales cubanas. Y esa es una constante que se da con mucha frecuencia en la literatura de nuestro querido amigo. Por ejemplo, El hombre que amaba de los perros, una novela sobre la cual yo ya he escrito con cierta asiduidad, y el ensayo mío en este libro es precisamente sobre ese libro. Con esa novela, Leonardo Padura se adelantó por completo a las ciencias sociales cubanas, en el sentido de que hizo un análisis incisivo, agudo, devastador, pudiera decirse, de cómo se pervirtió la utopía socialista durante el siglo XX. Y eso, para decirlo con calma, eso realmente es una cosa extraordinaria. O sea, que una obra literaria plantee ese reto a las ciencias sociales es una cosa realmente importante. De igual manera, la novela de mi vida, que es una inmersión en la cubanía, en cómo las raíces culturales cubanas fueron creciendo en el siglo XIX, es realmente otro libro extraordinario. Y ahora la última novela, Como polvo en el viento, es una novela, yo se lo dije un día, es un libro extraordinario. Es el libro del desarraigo, el libro del exilio forzado, el libro de la nostalgia, el libro de la tristeza por el país que se debe abandonar. O sea que Leonardo Padura está creando gradualmente un tejido de la sociedad cubana, ya sea en Cuba o en los países en que se muevan los cubanos, que es una obra realmente extraordinaria. Es un monumento a la cultura cubana, es un monumento a la inteligencia desde la emoción, desde el sentimiento de ser cubano. Cintio Vitier, uno de los más importantes intelectuales de mi país, dijo en una ocasión
una cosa que a mí me parece fundamental y quiero terminar con ella. Cintio decía que en el diálogo que se produce entre la creación y la crítica a la creación está uno de los núcleos duros de la cultura de un país. Y un poco que Stephen y yo lo que quisimos fue hacer un aporte a ese diálogo entre la creación de Leonardo Padura, ya sea en la narrativa, en el ensayo, en los guiones para materiales audiovisuales, en las entrevistas, porque es un gran entrevistador, y los estudios que crecen gradualmente sobre su obra. Porque hay que decir, ya para cerrar, que las academias del mundo entero están constantemente posando su mirada sobre la obra de Leonardo Padura. O sea que es una obra que reúne la recepción del lector promedio, del lector común, y la atención de las academias de todos los países. Entonces, bueno, ese fue el propósito que Stephen y yo nos planteamos con este libro, y realmente nos sentimos, me pidió que lo dijera, él no pudo venir por la pandemia, que expresar aquí a nombre de los dos la gratitud al Instituto Cervantes y a Luis García Montero de manera particular por haber materializado este sueño nuestro, que fue hacer una modesta contribución a la atención que recibe la obra de Leonardo Padura en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Leonardo, cuando los investigadores se meten, nos metemos en obras, pues a los autores algunas cosas les gustan, a otras cosas no. Te pregunto por este libro. Ya supongo que la contribución que más te ha gustado es la de Lucía López Coll, porque es su mujer, también estudiosa de su obra, pero ¿estás de acuerdo con todo lo que se dice de ti, con los elogios? ¿Qué nos quieres contar? Muy buenos días, buenas tardes, ya no sé bien qué hora es, pero bueno, buenas a todos. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes y a su director, mi querido amigo Luis García Montero, esta oportunidad, la edición de este libro, este encuentro que hemos tenido con Sergio, el acto que pienso que ustedes pudieron ver, ¿no? Que acabamos de hacer, de la entrega de los documentos en la Caja de las Letras, un acto realmente emocionante, sobre todo para uno como escritor, saber que entra en ese recinto sagrado que junto a tantas figuras que son referentes de la cultura en lengua española. Y quiero, por supuesto, agradecer a mi querido amigo Rafael Acosta y a Stephen por haber hecho el tremendo esfuerzo de poder compilar este libro, porque, bueno, conjugar a todos los autores, convocarlos, tener los textos, revisarlos, tener algunas peleas con algunos de ellos, algunos los conozco personalmente y son algunos personajes bastante complicadillos, no por malos, sino porque son complicados, que Rafael tuvo que lidiar con ellos hasta el final. Mira, Luis, yo he ejercido la crítica, he escrito ensayos y sé que muchas veces la visión del crítico no se corresponde exactamente con la del creador y no tiene por qué coincidir. Yo creo que esa mirada exterior sobre una obra, en definitiva, lo que hace es ampliar el registro de la obra con percepciones que son muy diferentes. A mí, con mucha frecuencia, me sorprenden a veces desde mensajes de correo electrónico hasta críticas o ensayos más dilatados sobre algunos aspectos de mi trabajo que me revelan cosas en las cuales yo mismo no había reparado y que bueno, son de alguna manera formas de ampliar los registros de ese trabajo. Yo creo que es un oficio necesario, que lamentablemente a veces se permea de otros intereses
menos limpios, por decirlo de alguna forma, y de alguna forma muy cariñosa, para no entrar en debate. Y bueno, creo que Rafael y Stephen hicieron ahí una excelente recopilación de textos. Hay gentes con las cuales tengo relaciones de trabajo y personales durante muchos años, el periodista Ciro Bianchi, el crítico José Antonio Michelena, el propio Rafael, que desde la salida del hombre que amaba a los perros ha sido posiblemente el promotor número uno de la novela, desde una experiencia incluso personal de él que lo liga con lo que se cuenta en esa novela y con un entusiasmo desde el principio que fue muy importante para mí, los estudios que ha hecho Rafael, el de Enrique Sainz sobre la novela de mi vida. Imagínate que Enrique Sainz es el principal estudioso de la obra fundadora de la literatura cubana, El espejo de paciencia, de Silvestre de Troya y Quesada, obra que yo en la novela de mi vida digo que es apócrifa, que es una creación muy posterior. Y cuando yo hablé con Enrique, le dije, Enrique, voy a decir en la novela de que esto es una superchería. La obra fundadora de la literatura cubana, imagínate tú. Le digo, ¿qué tú piensas? Dice que tienes 50% de razón. Y entonces eso me dejó mucha tranquilidad, porque el espacio de duda de un estudioso como Enrique Sainz, pues esto me permitía poder hacer esa afirmación. Y nada, me siento muy satisfecho con que esto se esté publicando acá en España. Como todos ustedes saben, mi carrera como escritor no hubiera sido posible sin el apoyo de este país, específicamente de la editorial Tusqués. Como ustedes saben, bueno, ya dije algo sobre lo que ha significado para mí haber trabajado con Beatriz de Moura y trabajar actualmente con Juan Cerezo en Tusqués Editores. Creo que todos los que hemos tenido alguna experiencia con esa editorial tenemos la misma sensación, el mismo sentimiento y la misma gratitud. Y mi obra se ha hecho con Tusqués. Llevo ya más de 25 años vinculado a la editorial y seguimos con una relación de trabajo armónica, productiva, creadora, con ese privilegio que significa saber que cuando uno escribe un libro tiene un editor que lo va a trabajar, lo va a editar. Y siempre he dicho algo, y quiero repetirlo hoy porque esta circunstancia es propicia para decirlo, por toda una serie de acontecimientos políticos que están ocurriendo, que nunca mis editores en Tusqués me han pedido que cambie nada en mis libros que tenga contenido político, ni que ponga ni que quite. Toda la responsabilidad política que existe en mis libros es absolutamente mía. Ellos lo que han tratado es de que sea la mejor novela que yo sea capaz de escribir y me han ayudado a escribir esa mejor novela que yo he tratado de escribir en cada ocasión que me he sentado. Así que también quiero agradecer hoy aquí públicamente a Tusqués por lo que ha significado para mí, por la proyección, porque bueno, si no hubiera tenido esa editorial, difícilmente hubiéramos tenido este libro y estuviéramos sentados hoy aquí en el Instituto Cervantes presentando esta edición y celebrando la puesta de documentos en la caja de las letras. Así que, bueno, quería decir eso y repetir mi agradecimiento a Rafael porque hacer determinadas cosas en Cuba, con las condiciones materiales de Cuba, complican un poquitico las cosas y además se hizo en tiempo de pandemia, con mayores dificultades de movilidad, de poder encontrarse con las personas. Y bueno, fue un trabajo muy entregado y este es el resultado. Así que muchas gracias otra vez, Rafael. Y gracias a ustedes por su presencia hoy aquí. Gracias, Leonardo. Tenemos el homenaje en nuestra caja de las letras a la editorial Tusqués, a Beatriz, y hoy está con nosotros Juan Cerezo, el editor actual.
O sea que el mundo de los libros está también con vosotros y es muy emocionante recordar la labor editorial de personas como Beatriz de Moura o como Juan Cruz y Pilar Reyes, porque también está en nuestra caja de las letras Alfaguara, y Pilar y Juan fueron editores y son editores de Sergio, el otro amigo que hoy se reúne con nosotros. Ayer, Juan Cruz está preparando el número 2 de Nuestras Islas, dedicado a Sergio. Ayer leí un emocionante artículo que publicaste en la prensa, en la que recordabas de qué manera tu casa familiar acabó siendo la casa de Sergio y te has sentido en familia cuando has ido a la casa de Sergio también. La literatura crea esos vínculos y comentabas que entre todos los títulos muy conocidos de su obra, el que más te gustaba era un cuento que titulaste con un verso de César Vallejo, No vayan a haberme dejado solo, preocupación de César Vallejo. Y bueno, afortunadamente, Sergio, has comprobado que a ti solo no te han dejado en este momento, que tienes muy buena compañía y una de las más antiguas y más queridas es la de Juan Cruz. Te paso la palabra para que nos hables de tu relación con Sergio y de ese libro que se está proyectando. Te voy a decir que, como dijiste en presente, que yo sigo en Alfaguara, no. Para tranquilizar a la población, diré que por fortuna, que habéis sido... Reyes, la que... Sí, pero tú dirigiste Alfaguara y ahora la dirige Pilar Reyes. No, yo creo que todas las cosas que han pasado hoy, que han transcurrido esta mañana, las palabras tuyas, las palabras de Leonardo, las de Sergio, las del ministro, todas las menciones personales, los nombres propios, todo lo que se ha dicho tiene que ver con el sentimiento que yo siempre he albergado acerca del efecto que tiene la buena literatura, la literatura, sobre los seres humanos y cómo lo que escribe Leonardo, lo que escribe Sergio, sea ficción o sea realidad, de alguna manera siempre nos atañe, nos cultiva hacia adentro. Son palos o árboles que nosotros compartimos con los seres humanos que escriben y que a lo mejor no llegamos a conocer. En mi caso, yo conocí a Sergio, o lo conocí mejor, cuando yo estaba empezando a trabajar en Alfaguara. Y entonces él llegó con una idea de una novela. Y yo le dije que era mejor que se despidiera de quienes habían sido sus compañeros. Y él escribió Adiós, muchachos. Para mí ese es uno de los grandes libros de nuestro tiempo, de los grandes testimonios que aluden a nuestras propias decepciones, a las personas que, como Julio Cortázar, abrazaron aquel país violentamente dulce y que ahora vemos como ese país es violentamente amargo, con las propias convicciones que gente como Sergio y otros compañeros como Gioconda Belli, etcétera, han sido traicionados en lo que más duele, en la pertenencia, en el sentimiento de pertenencia de un país. Cuando yo leí ese cuento, como pasa con los libros o cuentos, o textos, o palabras que te emocionan, yo sentí que se refería a mi casa. Porque los versos, cualquier verso, cuando es hermoso, termina hablando de nuestra propia soledad,
de la ambición de estar con otros. Y entonces él vino a mi casa y todavía vivían mis hermanas y mi hermano. Y entonces yo lo vi deambular por la casa y luego yo fui a su casa y vi también el mundo de Tulita y de los hijos, el patio. Lo que hay en el alma de una persona es su casa, que ahora en Nicaragua a ellos quieran quitarle su casa es una privación mayor, como una herida escrita con mala sangre. Y yo me siento muy agradecido al Cervantes, a Padura, a Acosta, a los que están aquí, por haber venido y estar cerca de quienes ahora sufren lo que en Padura y Sergio justamente ahora parece un lugar habitado por las palabras, el sentimiento del exilio, que forma parte de la esencia de la nueva novela de Padura y es como el prolegómeno del libro último de Sergio Ramírez. Gracias, Juan. Un sentimiento que tiene mucho que ver con la literatura, el desarraigo, la identidad, porque se puede escribir sobre el exilio sin ser un exiliado, como en el caso de Leonardo, y escribir sobre el exilio y sobre la identidad habiendo padecido dos exilios políticos como Sergio en distintos momentos de su vida, con 30 años y casi con 80 años. Te paso la palabra, Sergio, para que contestes a Juan. Bueno, mi relación con Juan Cruz, como él dice, ya es muy vieja, ¿no? Él era el director de Alfaguara y cuando Jesús de Polanco quiso relanzar a Alfaguara como una editorial moderna, nueva, convocar a los escritores hispanoamericanos alrededor de esa editorial. Y yo publiqué con Alfaguara un primer libro que se llama Un baile de máscaras, que relata mi infancia en mi pueblo natal de Mazatepe. Y se lo traje a Juan y lo publicó, y después él me vinculó con la editorial Alfaguara en México, que entonces dirigía Saltiel Alatriste. Esta es la historia de mi comienzo, de mi relación con Juan Cruz y con Alfaguara. Después yo venía de Mallorca, donde me había pasado un mes terminando mi novela Margarita está linda la mar, y se la llevé también a Juan antes de partir de regreso a Nicaragua. Y entonces él me habló del concurso Alfaguara, que estaba por lanzarse, y me dijo que por qué mejor no participaba en ese concurso. Le digo, el problema de los concursos para mí es cuando uno no lo gana. No, me dijo Juan, pero no importa, porque si no ganas, los finalistas van a ser publicados, entonces con solo que diga que eres finalista del concurso. A mí me pareció atractivo ser finalista del concurso y que se publicara mi libro con ese cintillo, ¿no? Entonces en México yo dejé la novela, cumplí con los requisitos del concurso, y cuando hablé en México con Saltiel Alatriste me dijo: Juan, está equivocado, este concurso no tiene finalistas. Este concurso es un único premio
y los demás libros se incineran. Como que esto yo dije, yo estoy completamente enredado aquí porque este libro va a tener que empezar un camino nuevo después que este concurso pase. Y dichosamente pues, gané ese concurso y más dichosamente lo gané junto con Eliseo Alberto, con su novela Caracol Beach, que me dio la oportunidad a mí de iniciar una de las amistades más entrañables de mi vida. Muchos decían, estos dos ganaron el mismo concurso, se van a pelear. Y al contrario, yo me gané un gran amigo con Lichi hasta su muerte, y hoy me he enterado que cuando Pilar Reyes depositó aquí en la caja de Alfaguara los objetos de Alfaguara, depositó estos dos libros, y esto es muy entrañable para mí, entrar en esa caja junto con Eliseo Alberto. Y bueno, yo siempre he dicho que no sé por qué el Puerto de la Cruz y Mazatepe, el pueblo donde yo nací, son tan parecidos, pero son tan parecidos por la casa de los padres de Juan Cruz. Pues, efectivamente, cuando yo entré en esa casa y conocí a sus hermanas, creí que era como que me encontrara con mis propias hermanas. En esa casa provinciana, sencilla, con el olor de la cocina, los baños, los corredores. Yo sentí que estaba entrando a mi propia casa. Y a través de la casa de Juan yo he entrado en Canarias, he estado muchas veces en Canarias, que es la parte latinoamericana de España, porque no hay cosa que se parezca más a un cubano o a un venezolano que un canario, porque los términos van de ida y vuelta, es decir, de una manera muy íntima. La palabra guagua, por ejemplo, se usa en Canarias. Y claro, como tantos canarios fueron a Venezuela y volvían, entonces hay un ir y venir del idioma. Yo creo que una de las cosas que mejor circula es la lengua de ida y vuelta. Bueno, de tanto conocer a Juan Cruz, yo terminé escribiendo un libro sobre él. Cuando leí su libro, Egos Revueltos, que habla de su relación con los escritores, y por eso se llama Egos Revueltos, en lugar de Huevos Revueltos. Yo escribí una contraparte de ese libro que se llama Juan de Juanes, que hablando de Juan Cruz, de su omnipresencia. Y que sigue dirigiendo la editorial Alfaguara, Pilar, perdóname. No. Y hablando, yo comienzo citando... Dios no lo permita. Comienzo citando una historia que es muy común, que se cuenta sobre Juan Cruz, que cuando dos aviones se cruzan en el Atlántico, en los dos va Juan Cruz y se saludan desde la ventanilla. Eso quería decir, Juan. No he leído todavía tu artículo. Yo voy a leerlo esta tarde. Yo, desgraciadamente, he estado, no desgraciadamente, porque dichosamente abrumado por la cantidad de mensajes de solidaridad, de escritos que yo he recibido de todas partes. Y esto se lo debo a la dictadura de Nicaragua. Esta satisfacción inmensa que yo he tenido de recibir tantas muestras cariñosas de solidaridad. Solo quiero mencionar una, la de Elena Poniatowska, como ejemplo, que creo que Elena ya se acerca a los 90 años. Y ella misma se dedicó a recoger las firmas, informándome a mí, ya tengo tal firma. Y publicó un desplegado en el diario La Jornada, una página entera con el comunicado y con todas las firmas. Y una cosa que me ha asombrado muchísimo es que en las calles, en los postes eléctricos de Coyoacán, mandó a pegar ella el manifiesto, como si se tratara de un manifiesto, no sé, de una corrida de toros o de un manifiesto político.
me mandó las fotos, están en los postes eléctricos pegada a la página de la jornada, pero hizo Elena algo que en México es imposible, que es reunir en ese manifiesto a tirios y troyanos, porque en México hay una gran polarización entre los escritores, los que apoyan al gobierno y los que rechazan al gobierno. Ahí firmaron todos. Y eso se lo debo a Elena Poniatowska y también a Juan Cruz, que más de 200 escritores, artistas, músicos hayan firmado otro manifiesto de respaldo. Bueno, las desgracias tienen satisfacciones. Sí, eso te iba a confesar, que Juan puso a trabajar amigos de confianza también y él mismo para reunir muchas de esas firmas del manifiesto. Todo eso yo lo hice porque me inspiraron a hacerlo. Yo no sé hacerlo. A mí me explicaron cómo tiene que ser, etcétera, etcétera. Y entonces yo, que tengo una agenda bastante numerosa, me presté a hacer. Pero la verdad es que ustedes me están atribuyendo méritos que son ajenos. Bueno. Entonces, una vez en un aniversario importante de Alfaguara, Sergio contó historias así y luego me llevé el mayor rapapolvo que he tenido en mi vida como persona, porque no era correcto, decían, que él me pusiera bien, con lo cual ahora temo salir de aquí y encontrarme un chaparrón. Pues, en cualquier caso, entonces asumimos todos el chaparrón, esa casa que tú conociste y donde de pronto te fijaste en la fotografía de un señor mayor dándole de comer a las gallinas y donde recordaste tu infancia en Nicaragua. Esa casa creo que es el ejemplo de todas las casas que tienes a lo largo de la literatura y desde luego en España y que son tu casa en este o en cualquier momento. Yo lo sé. Yo quiero daros las gracias por estar aquí. Le doy las gracias al secretario de Estado de Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo por haber estado con nosotros y a todos los amigos de Alfaguara, de Pilar, de Tusquets, Juan, a la embajadora de España en Nicaragua, que hoy la tenemos en España, y a todos los amigos que hoy están aquí y a muchos de ellos, amigos y compañeros que trabajan en el Instituto Cervantes y que nos han permitido organizar un acto como este. Muchísimas gracias a todos. Querido Luis, muchas gracias.